El consejero del Banco Central de Chile, Sebastián Claro, presentó reflexiones sobre política cambiaria en China en una conferencia organizada por el Club Monetario de la Universidad Finisterrae. Durante su presentación, indicó que la intranquilidad de los últimos meses respecto a las noticias de la economía china se deben en gran medida a la normalización más gradual de la política monetaria de la Reserva Federal y sus efectos en las economías emergentes. Pasamos a ver un extracto de su presentación. ¿Por qué las tasas de inversión y de ahorro son tan grandes en China? Y acá volvemos a retroceder a muchos años atrás para tratar de entender cómo fue la transición en China. Y la transición en China fue una decisión muy gradual y, por ponerlo en simple, es decir lo siguiente: yo quiero evitar un colapso significativo de todo el aparato estatal poco productivo cuando abramos la economía y cuando llegue la inversión extranjera. Y por lo tanto lo que necesito es tener un sistema que potencie fuertemente el ahorro, que el ahorro quede encapsulado en China, y a través de el financiamiento del sistema bancario, que va a ser controlado estatalmente, yo pueda manejar y controlar la asignación del capital y la asignación de la inversión de tal manera de ir suavizando este proceso de desaparición de un conjunto de empresas estatales. Esa es por lo menos la visión que yo creo que permite entender a grosso modo los últimos 30 o 40 años del desarrollo económico en China. Ahora, para que esto funcionara, era necesario un sistema que privilegiara fuerte el ahorro y un sistema que privilegiara fuertemente el control por parte del gobierno del sistema financiero y del sistema bancario. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Ahora, hay muchas razones por las cuales el ahorro en China ha sido alto. Pero una de esas razones, y es la que, con la cual yo me inserto ya directamente en el tema que mencionó Salvador respecto a la política cambiaria, es el manejo que ha tenido China de la política cambiaria y la política financiera. El problema del ahorro en China, o el exceso del ahorro en China, no es solo un problema de política de hijo único, de falta de seguridad social, sino que lo que yo quiero argumentar es que en el centro de los altos niveles de ahorro en China está un manejo de la política cambiaria y de la política financiera que ha sido funcional para permitir esos altos niveles de ahorro. ¿Cuál es el mecanismo fundamental? Un viejo mecanismo desarrollado por un filósofo y economista inglés o escocés, no sé, llamado David Hume, en la Ilustración en Inglaterra, que se llama el enfoque monetario a la balanza de pagos. Y después fuertemente desarrollado por Michael Musa en los años 70 y en los años 80 y en los años 90. ¿En qué consiste esto? Consiste básicamente en un esquema donde hay una cuenta de capitales cerrada y tipo cambio fijo. Y en China hay dos fenómenos que han ocurrido que en ese contexto han impulsado fuertemente el ahorro y han sido muy funcionales a estos objetivos de fondo en China. Lo primero es que la economía china ha crecido un montón, con eso no estoy diciendo nada novedoso, por cierto, y no solo eso, sino que ha pasado de ser, y permítanme el extremo del argumento, ha sido pasado a ser una economía de trueque a una economía de mercado en 40 años. Y por lo tanto, el aumento en la demanda por dinero ha sido muy sustancial. Ahora, en un mundo donde no existe otra alternativa de financiamiento, que es lo que significa para los chinos una cuenta de capitales cerrada, la única manera de conseguir ese mayor dinero que quieren acumular es vía ahorro y superávit de cuenta corriente. Y por lo tanto lo que hace ese superávit de cuenta corriente es obtener los dólares, dejarlos en el Banco Central y finalmente el Banco Central a cambio les da dinero. Por lo tanto, el aumento muy fuerte en la demanda por dinero, lo que ha generado en este contexto en China de cuenta de capitales cerrada y tipo cambio fijo es una acumulación de reservas muy significativa por parte del Banco Central y un superávit de la cuenta corriente. El ahorro que vemos en China, la falta de consumo en China, en parte obedece a este permanente desequilibrio monetario que impulsa necesariamente el superávit comercial. En todo este periodo, que yo catalogaría entre el año 2000 y probablemente 2007 y hasta el 2011, tenemos este proceso de un aumento fuerte en la cuenta corriente, un aumento en la entrada de capital, el Banco Central fuertemente comprando reservas para defender el tipo de cambio, y financiando la acumulación de reservas y por lo tanto bloqueando el mecanismo automático con un aumento muy significativo en los requerimientos de reservas. Entonces, segundo punto importante, China, a través de un manejo en la cuenta de capitales, de un manejo de su política monetaria y del tipo de cambio fijo, ha inducido niveles de ahorro
que son funcionales a su esquema de manejo macro. Y más aún, la posibilidad de esterilizar de esta manera y a las tasas bajas a las cuales ha esterilizado, porque si un banco central quiere esterilizar y emitir bonos, las tasas se le van a subir mucho, es con un control muy férreo del sistema financiero. Y por lo tanto, inducir ahorro, y el ahorro no tiene múltiples instrumentos para evacuarse, sino que tiene un instrumento principalmente que ha sido depósitos bancarios a tasas nominales muy bajas. Ahora, este sistema tiene costos, y los costos son múltiples, crecientes, y las autoridades chinas, en mi opinión, han ido dándose cuenta de la existencia de estos costos. El primer costo, por identificar tres principales, es que el uso de este financiamiento por parte de los bancos y la asignación del crédito ha generado bastantes dudas sobre la rentabilidad de esta inversión. Y por lo tanto, una cosa es invertir mucho y la otra es que la inversión sea rentable y no dedicarnos a construir elefantes blancos. Y cuando la evidencia de los elefantes blancos ha empezado a penetrar y a hacerse masiva, entonces se ha dando cuenta de que no vale la pena el sacrificio de esta política, porque nunca nos tenemos que olvidar que el ahorro es ausencia de consumo. Y por lo tanto, si toda esta política lo que ha significado es un sacrificio excesivo en términos del consumo, bueno, cuando la economía era bastante más pobre, las opciones de inversión eran bastante más rentables, entonces a lo mejor se justificaba inducir un fuerte aumento en la inversión, evitando financiamiento externo que de alguna manera en su momento era considerado como una dependencia respecto al resto del mundo. Pero la evidencia fue quedando clara a partir de mediados de los 2000 de que este sistema era caro. Y no solo eso, sino que además, como la rentabilidad de la inversión se fue deteriorando fuertemente, los balances bancarios se fueron deteriorando de manera muy significativa. Y por lo tanto los pasivos bancarios empezaron a mirarse a devalorizarse y el gobierno de alguna manera tener que hacerse cargo de eso. Y solo es a partir del año 2011-2012 donde empieza a haber un debate en China muy significativo respecto a un cambio en este esquema, donde la idea era empezar a abrir la cuenta de capitales, liberalizar el sistema financiero y relajar o flexibilizar la determinación del tipo de cambio. Y este es un proceso que genera gran discusión en China, que, insisto, se inicia a partir de los 2000, del 2012, perdón, y coincide, por ejemplo, este gráfico muestra exactamente los requerimientos de reserva en China, que suben muy significativamente durante los 2000 hasta el 2012 y después se estancan y empiezan a caer. En China se empiezan toda la campaña de Xi Jinping y los discursos de Xi Jinping previo a asumir descansan y enfatizan muy fuertemente la necesidad de cambiar este esquema, liberalizar el funcionamiento del sistema bancario, flexibilizar la cuenta de capitales y la determinación del tipo de cambio. Y eso se empieza a hacer a partir del año 2012-2013. Y, como vimos en el gráfico anterior, la acumulación de reservas claramente empieza a disminuir su velocidad. Y por lo tanto, de alguna manera, habiendo, por supuesto, muchas otras cosas que pasan en China y en el resto del mundo, que explican un menor superávit de la cuenta corriente y una menor entrada de capital, sí es cierto que parte de la historia de menor acumulación de capital, de reservas, perdón, y de menores entradas de capital, también dice en relación con un creciente cambio en el esquema. Y por lo tanto, en vez de seguir acomodando las entradas de capital vía acumulación de reservas y bloqueando este sistema de ajuste automático, China claramente empieza a progresar hacia un sistema que los precios van corrigiendo esos desequilibrios. Pero el problema se produce cuando el tono cambia, y el tono cambia respecto de China y cambia respecto de los países emergentes a comienzos aproximadamente del año 2013, por poner una fecha. Y por lo tanto, lo que era un mundo y una economía donde la preocupación era cómo manejar los influjos de capital, pasa a ser una economía y una discusión donde la preocupación es cómo manejar la salida de capital. Y esto no es un fenómeno exclusivo a China, es un fenómeno que hemos visto con mucha claridad en todo el mundo emergente en los últimos 2 años. Y por lo tanto, el esquema de China, donde se mueve mayor flexibilidad cambiaria y mayor apertura de la cuenta de capital, ahora
empieza a requerir, en vez de una apreciación cambiaria, empieza a requerir una depreciación cambiaria. Y por lo tanto, acá es donde empieza el verdadero dilema de China en los últimos años, en mi opinión. Es que respecto de todo el fenómeno observado en los últimos 25 años, China avanza hacia un sistema mucho más liberal en términos cambiarios y movimiento de capital, y el panorama cambia de color, cambia de signo. Y entonces las salidas de capital presionan fuertemente a la depreciación cambiaria. Y la pregunta de por qué China ha evitado la depreciación del renminbi, insisto, es una pregunta clave. Yo creo que hay dos grandes hipótesis. Una es esta historia de que en los últimos 3 o 4 años hubo un aumento muy significativo en el endeudamiento en dólares del sector corporativo en China. Y por lo tanto hay un mismatch de moneda con deuda en dólares, activo en renminbi, y hemos visto esa historia antes en muchas partes, de que la depreciación es muy dura para la hoja de balance de las empresas y contractiva. Los números ahí, en mi opinión, son importantes, pero no sé si explican efectivamente la fuerza con que el Banco Central de China ha resistido la depreciación. Otra razón, que es un poquito más cualitativa si ustedes quieren, pero yo he tendido a converger que una explicación relevante es que para las autoridades chinas una depreciación significativa del renminbi es una señal muy negativa respecto de cómo está la economía. Y por lo tanto, como que existiese la percepción de que permitir una depreciación muy discreta o relevante fuese generar un círculo vicioso en términos de salida de capital, etc. Volvemos al debate, al viejo debate sobre el orden de las reformas. La apertura de la cuenta de capitales, en mi opinión, fue sorprendentemente rápida en China. ¿Y por qué digo sorprendentemente rápida? Porque una de las grandes virtudes que tenía para efectos de la estabilidad del sistema financiero en China, la cuenta de capitales controlada, es de que el financiamiento de los bancos no estaba en cuestión. Y como los bancos están en una situación un poco desmedrada, existen dudas respecto a la calidad de la cartera. El boom de crédito del año 2012-13 fue gigantesco y eso no está reconocido en los non-performing loans, etc. Entonces, en un contexto donde hay dudas respecto a los balances bancarios, permitir una apertura masiva de cuenta de capitales es claramente riesgoso. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que China se ha dado cuenta de que avanzó quizás un poco rápido porque el viento era a favor, y ahora que el viento viene en contra, entonces enfrenta este dilema de volver a cerrar la cuenta de capital. Y termino con un punto. En los últimos meses hemos visto mayor tranquilidad en la situación en China. Respecto de lo que vimos a comienzos de año, respecto a lo que vimos en agosto del año pasado. Yo creo que eso obedece a dos cosas. Uno, a una decisión muy fuerte de la autoridad de China de ser mucho más contracíclica, y por lo tanto evitar una desaceleración. Eso ha generado cierta calma en los mercados. Pero segundo, no hay que olvidar que esta mayor tranquilidad en China también ha sido una mayor tranquilidad en todos los emergentes. Y esa mayor tranquilidad tiene mucho que ver con la expectativa que el mercado se ha ido haciendo respecto de la trayectoria de la tasa en la Reserva Federal. Por lo tanto, una trayectoria mucho más expansiva por parte de la Reserva Federal ha hecho volver de alguna manera el ánimo y el espíritu hacia los mercados emergentes, incluido China. Es posible que si los movimientos en la Reserva Federal son inesperados, son más rápidos de lo que el mercado hoy día está incorporando, que es básicamente una tasa casi estable en los próximos años, entonces que se vuelvan a recrudecer las dudas respecto de la situación financiera en China, las presiones cambiarias y las salidas masivas de capital. Eso es. Muchas gracias.